Ahora sí. Está correcto. Vale. Bueno, arrancamos nomás. La idea de la segunda parte de la clase de hoy es que podamos hablar un poquito de lo que pasó con la investigación científica y particularmente con las instituciones, ¿no? Investigación científica de Argentina y particularmente con ICET, durante la última dictadura, ¿sí? Después la clase que viene, si no tengo mal entendido, Carlos se va a meter un poco más con la situación de las universidades. Ahora vamos a presentar como un panorama respecto de qué fue lo que pasó en estos dos universos, ¿no? Porque vamos a ver que lo que empieza a faltar en las universidades es algo que comienza a crecer en CONICET, ¿sí? Hay ciertos movimientos en cómo se va a organizar la comunidad científica, ¿m? Que tienen que ver con una serie de políticas, ¿sí? Que va a estructurar la última dictadura, pero que en realidad, cuando uno hace el recorrido a mediano plazo, empieza a encontrar leyes y decretos que vienen de antes, ¿sí? Que vienen desde la Revolución Libertadora, desde el golpe del 55. Hay cuestiones que arrancan sobre todo con la dictadura de Onganía, ¿sí? En el 66. Es por eso que, si bien, sí, el núcleo central de lo que vamos a charlar hoy tiene que ver con la última dictadura, mi idea es que podamos ir mechando algunas otras cositas que estaban pasando antes para que no se nos pierdan del radar, ¿sí? Hay muchas situaciones que explican, ¿no? La persecución ideológica y demás dentro de las universidades y que van a explicar también, ¿no? Cómo se expande el CONICET, que tienen que ver con algunas situaciones que comenzaron a pasar antes, ¿sí? Bueno, ni hablar de lo que fue la presencia de la AAA, ¿sí? Durante la segunda parte del tercer gobierno de Perón. Bueno, estaba muerto Perón también. Pero la idea es que podamos entonces también retomar algunas de estas cuestiones. Como saben, si alguno quiere hablar, decir algo, habla, ¿sí? También para quienes están en forma virtual, no hay problema. Las décadas vamos a empezar un poquitito antes, ¿no? Como mi idea es plantear un antecedente un poquito anterior al tema de dictadura para entender qué estaba pasando, ¿no? Las décadas del 60 y del 70 en Argentina, pero también en muchos países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, ¿sí? Es una etapa de transformación de la dinámica del campo científico, ¿no? Es un periodo de modernización, es un periodo de institucionalización, que es algo que ya vimos, y sobre todo de creación de diferentes agencias de fomento internacionales y locales, ¿sí? Es un momento donde la comunidad científica comienza a reorganizarse, ¿sí? Empieza a haber cambios y además el Estado también comienza entonces a poner ciertas condiciones, a reglamentar y organizar también la actividad científica. Particularmente durante el antecedente que marca la dictadura de Onganía, que comienza en el año 1966, encontramos cómo hay una presencia muy fuerte en la organización de las actividades del Estado, ¿sí? Que van a marcar también una ruptura enorme con lo que venía sucediendo antes. Es la etapa de aplicación de la doctrina de seguridad nacional, ¿sí? Creo que ya lo había explicado, el año pasado había hablado ya de la doctrina de seguridad, no, acá no. Bueno, la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Como marco organizativo para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en América Latina, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Escuela de las Américas en Panamá, ¿sí? Y de esta forma delimitan también un nuevo enemigo, ¿sí? Que en este caso comienzan a ser el comunista subversivo, el socialista, dentro de los cuales, dentro de esta categorización, encontramos también a quienes formaban parte de las universidades, ¿no? Encontramos estudiantes universitarios, docentes, intelectuales, investigadores. Vamos a ver después, en un ratito, algunos de estas figuras, por lo menos más relevantes, que comienzan a ser perseguidos, ¿no? En el marco de la aplicación de este modelo de doctrina de seguridad nacional. Y particularmente esto se empieza a ver ya durante
Yo después voy a pedir un mate. No salió, Sí. no tan caliente. Esto no es gratis, esto no es gratis. No salió tan caliente. Perdón, pero esto no es gratis. Claro, ustedes eligen arancelamiento o mate. No, mentira. Con mate está bien. Espero que no esté dulce. No, pero no está tan caliente, disculpa del tecito de este pabellón. Mira el servicio que es. Mirá, no hay arancelamiento y te van a buscar agua caliente. ¿Qué más crees? Bueno, perdón. Sí, sí. Sigamos. En este marco, entonces, encontramos cómo el Estado que va a construirse o que va a marcar los límites durante la dictadura de Onganía es estrictamente y fuertemente represivo. No hay clausura del Parlamento, de los partidos políticos, de toda actividad política, de las acciones, de las actividades sindicales, intervención de la Corte Suprema, ¿sí? Encontramos también una etapa donde, si bien la financiarización de la economía la vamos a encontrar con fuerza durante la última dictadura, vamos a encontrar que en esta etapa también hay un ingreso fuerte, ¿no?, de capitales transnacionales que van a sentar la dinámica y el funcionamiento de los sectores dominantes, como hoy habló Eduardo, en la economía argentina, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la formación del empresariado transnacional, con bases locales, claramente, ¿no?, con figuras locales que permiten este funcionamiento y que van también a presionar sobre el campo político, comienza a darse con fuerza en este momento, ¿sí? Es la conformación de un nuevo sector social con presión y además con capital. Bueno, de esto no, lo tenía que mencionar porque es algo que sucede en este momento que tiene que ver con la represión en la universidad y particularmente lo que pasó en diferentes facultades de la UBA y en exactas, pero creo que es algo que después va a retomar Carlos cuando hablemos de las universidades quizás. Dije, bueno, vamos a mencionarlo para poder, nada, si estoy hablando de lectura Onganía, pasar de largo la noche de los bastones largos también me parece que es algo que tiene que estar. Es algo de lo que ya hemos hablado, es algo de lo que ya hemos profundizado, pero tiene que estar ahí. Y esto es una cita muy interesante que habla también del accionar de la dictadura de Onganía sobre... A ver si puedo correr esto. Vamos a ponerlo acá. Ahí está, bien. Es un fragmento, ¿no?, de un comunicado de inteligencia, ¿sí?, de la etapa de la dictadura de Onganía, en la cual hablan de los dos grupos en competencia, vamos a decir, o con diferentes perspectivas respecto de la investigación científica que ya hemos hablado antes, que era, bueno, el sector de Rolando García y el sector de Bernardo Hussein, ¿no? Y en un comunicado habla, ¿no?, de eliminar grupos izquierdistas que se encuentran en el directorio y en las comisiones asesoras y regionales y que sigue actuando en favor de los grupos marxistas de las universidades, haciendo referencia al grupo de Rolando García. Y después decía, disminuir la influencia del grupo CUSEI, aumentar el número de personas independientes pertenecientes a disciplinas no médicas. Como... Es curioso, ¿no? De los que acá eran los de jefe del sector conservador, claro, eternos de la facultad. Aparte, ¿quién queda, no? Claro, bueno, quedamos independientes. Igual me gustaría hacer la observación de que para uno es eliminar al grupo y el otro es disminuir el grupo. Claro, bueno. Hay uno que está haciendo las cosas mejor. Es buenísimo. Esta cita, a mí me encanta esta cita, por eso la puse, porque es como, bueno, hay palos para todos, ¿no?, literalmente, pero para algunos un poquito menos, más suaves, ¿sí? Hay uno que no es mejor. Perdón, cuando se produce la noche con el largo y trasciende la noticia, la gran conmoción que se produce, inmediatamente el vocero del gobierno, claro, él es el que habla con Onganía y sale a los medios diciendo, yo hablé con el presidente, dijo que es un error, dice que vamos a arreglar todo. Eso no era sí. Había que disminuir la influencia del grupo Hussein también. ¿A dónde? A disciplinas no médicas. Bueno, porque el grupo Hussein provenía del sector de las ciencias médicas.
Claro. Lo que faltan las citas es a quienes como quieren eran los independientes, ¿no? Yo soy independiente. Bueno, a lo mejor algún liberal, ¿viste? Que no hagan política, políticos. Política reservada. Sí. Y acá en este momento, durante el gobierno, durante la dictadura de Onganía, hay dos instrumentos que van a funcionar, ¿no? Para incidir o censurar sobre la comunidad científica. Por un lado, el marco regulatorio de la ley 14.701, que era la Ley General de Prevención de las Actividades Comunistas, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Acá es donde pasaban el detector de comunistas, un detector de metales, a ver qué saltaba, y que, por ejemplo, permitió que se realicen actividades de espionaje en la carrera de investigador científico, ¿no? En uno de los escalafones de CONICET, ¿sí? Y por otro lado, el decreto, gracias, qué bien, un poco de combustible, clave, Lo vas a necesitar bajar igual. Genial. Vamos. Gracias, Gracias, Tati. Estás desusano hoy. por el quinto, vamos. Y el otro es el decreto 16.912, como dice acá, que es el que otra vez volvemos a hablar de la autonomía universitaria, todo el tiempo aparece, ¿no? Es una discusión que aparece acá, y habla de, bueno, primero de la intervención de las universidades, la renuncia de quienes eran los decanos hasta ese momento, bueno, habla también de que en este momento también hubo exiliados, también, lo vamos a ver después en un ratito un poquito más, algunos de estos personajes, pero también habla de que hubo un montón de docentes e investigadores que en este momento también, antes de la última dictadura, ya se habían exiliado. También durante la dictadura de Onganía hay una reorganización muy importante de cómo se piensan y cómo se desarrollan las políticas científicas, ¿no? Particularmente por la presencia de sectores dentro de, si no me equivoco, es la UCA, ¿no? Como Eduardo Amadeo, ¿sí? Que van a desarrollar un plan de implementación de los centros regionales de CONICET, que después, recién, va a darse con fuerza en la última dictadura, pero lo piensan acá de la mano de los entes de planificación de la política científica que se dan en este momento, ¿no? Por un lado, la CONACYT, que era como un instrumento que habían puesto por encima de la CECIT, si no me equivoco, ¿sí? Y después la CECIT, ¿no? Como un consejo de política científica que estaba conformado por especialistas, economistas y del sector empresarial, ¿sí? Que sobre todo vamos a ver cómo es ¿cómo decirlo? Un embrión o una forma embrionaria de los tecnócratas que después van a venir, ¿sí? La primera vez que se empiezan a planificar y pensar las políticas científicas se hace en este momento. Esto durante la última dictadura tiene un traspié, ¿no? Bueno, avanzan sectores de derecha y católicos, ¿no? En lo que es la programación científica, pero en este momento es cuando hay sectores de la planificación de la ciencia y la tecnología que comienzan a darse con fuerza. Y bueno, claro está el Consejo Nacional del CONICET, ¿sí? El CONICET, que va a ser quienes lleven adelante la pata de la investigación científica, ¿no? Los que hagan, por decirlo de alguna forma. Pero este es, de alguna forma, el triángulo que organiza la planificación y el desarrollo de las políticas científicas, ¿sí? A partir de la dictadura de Onganía. Sobre todo, bueno, lo que marca esta cita tiene que ver con que no eran ideas que nacían de la propia dictadura o de un repollo, por decirlo de una forma bien académica, sino que tenían que ver también con las recomendaciones que todas estas agencias de fomento y organismos internacionales comenzaban a hacer, ¿sí? A la planificación de la política en ciencia y tecnología. Y también, bueno, lo que dice Adriana Feld, ¿se acuerdan? Tuvimos su presencia hace unas semanas, ya no me acuerdo cuándo. Creo que más. Sí, lo tenía el micrófono, se enfrió. Se enfrió. Ah, es verdad. Sí, sí.
Ah, la primera clase. Sí, Bueno, Adriano lo que dice en su libro, que se los podemos compartir, lo tenemos, uy, esto está grabado. Yo te lo pasé todo, creo. Sí. Puede ser. Pero tenemos el papel. Tenemos el papel, sí. Sí, pero no me acuerdo si el libro completo. El libro está completo en algún lado. Yo lo tenía. Pero bueno, a YouTube no le va a gustar esto, bueno, derechos de autor y demás. Nos van a levantar video. No. Adriano lo que dice es que, bueno, en este contexto había ciertos consensos al interior de la comunidad científica para este triángulo que les había mencionado antes. Había un plan. Ahora, claro, bueno, hoy hablaba... ¿Con quién hablábamos esto hoy? Con los chicos de FEM. Que hablábamos, bueno, si durante los 90, durante la última dictadura, había un plan. Había una idea de cuál debía ser la política científica, había un plan, una idea de cuál debía ser la tarea de la universidad, ¿no? Que había que sacar, bueno, por lo menos había que sacar a los comunistas, ¿no? Pero sacar, por decirlo de forma amable. Pero ahora hay una idea de destrucción, ¿no? De esto no sirve, cerrar, descabezar, como arancelar, pero no hay una política respecto de cuál debe ser la orientación política. A ver, hablemos. Me parece, si entiendo bien, y estoy interpretando al enemigo, pero lo voy a intentar sin tantos prejuicios, hay como corrientes dentro de la libertad avanza y me parece principal es no destrucción de la universidad, e incluso reconocen el prestigio que tiene la UBA, lo que buscan es privatizarla y ponernos a estudiar los tornillos de los otros temas. Ese es el objetivo, por lo que entiendo yo. Imagínate que puedo hacer un sociólogo con los tornillos esos, ¿no? Arte. Sí. Maldad. No nos metamos en análisis de Dale. El tema del trabajo que iba a hacer yo justamente sobre tratar de cambiar la política científica de la dictadura, que para mí va más allá de la cuestión, incluye represiva. La cuestión represiva y ideológica. Bueno, te va a salir lo que vamos a hablar ahora entonces. Porque me pasaba esto de, en todos lados se discute esto, en la discusión solamente sacar comunista en el PPP, para mí algo más. Pero además, y no para discutirlo, sino para traerlo, también está bueno empezar a plantearse que ahora también hay algo más. Si uno se queda en el llano de simplemente quieren destruir o simplemente quieren desarmar, tampoco te da herramientas para tener discusiones. Porque si uno piensa que el otro solamente quiere destruir, o el otro solo quiere reprimir, o el otro solamente quiere romper, no hay una discusión a tener. Sí. Cuando uno da entidad que sí hay una política en el lado, sí hay una idea, que por ahí el actor político que la ejecuta no es el representante o el autor de la idea, pero hay una idea, bueno, hay cosas a discutir. Sí. Digo, como la comparativa, lo que yo encontré sobre este periodo en cuanto a política científica es puro foco en la cuestión represiva o en la de financiamiento y bueno. Yo tengo la sensación de que hay algo más. Te va a servir lo que vamos a hablar ahora, va a estar bueno para que... Dale. Ya dejaste la etapa de organiato. Sí, por una cuestión de que es algo que ya trabajamos y tiempo, ¿no? No, pero para que lo tengan claro, se produce el cierre del Malbrán, la intervención y la expulsión por la ley anticomunista de César Milton. Claro, sí, eso lo tenían. Pero no fue eso en el 66, ¿eh? ¿La ley anticomunista? No, y la expulsión de Milton. ¿La expulsión de Milton cuándo fue? Es anterior. Es anterior. Bueno, pero está el plan con Intes ahí ya. Bueno, o sea, no era como... es cierto, pero igualmente, digamos... No es lo mismo, no es lo mismo. Que no sé. Sí. Bueno, vamos a seguir porque estamos hoy... Pero dos comentarios chiquitos. Solo porque sos vos. No. Uno es que algo de todo esto te lo recuperar a eso porque hay un investigador llamado Fernando de esto porque no sé qué el periodo y ella muestra que claro. Su trabajo. De hecho, habíamos explicado para esta casa y no podía. No podía. Respecto a eso de la actualidad, no me gusta discutirlo, pero todos los gobiernos son alianzas de gobierno que tienen realidades, objetivos distintos. Realmente coexisten distintas versiones sobre lo que eso debería ser la universidad actual. Yo imagino que la persona que es puramente anarcocapitalista, como Milley, tiene una visión de la universidad, y el anarquismo más clásico, que también forma parte de este gobierno, tiene una visión un poco distinta de la universidad,
hay una oportunidad de país más rápido, sí, pero es heterogéneo, totalmente, y no es solo destruir, digamos, hay muchas cosas. Hay algunos que no tienen eso, al sector que actualmente necesita no se ve tan claro, digamos, que haya una proyección, por lo menos no sé qué va a ocurrir. Yo igual te digo, yo ya veo el plan claro. Es que, o sea, no es claro que vos vas a buscar un plan. Ya según me... No, bueno, pero eso no es un plan científico, digamos. No es un plan, es que no me o sea, no, sí, privatizar el sector es un plan. Y pero a eso lo... Es lo mismo que va a pasar con los ferrocarriles. Claro. Bueno, sí, el plan de, por eso te digo, no hay una política del Estado. Sí, o sea, aunque no sea explícito, pero Sí. Abrir la caja de Pandora. Política del sentido. También siempre una decisión, si hay una consecuencia y una forma de ser, ¿no? Pero digamos, no hay un plan estatal de nada. Antes por lo menos me parece que No, bueno, porque hay que estar de estado mínimo. Después sobre el punto es relativo, porque el estado represivo se mantiene corregido y aumentado. Siempre. Bueno, paren, necesitamos seguir, paren. Mini paréntesis, háganme acordar al final de la clase que diga algo de los pósters. lo tenía en la Porque me voy a olvidar. Sí. Por eso no haré el calendario, lo tengo ahí. Bien, entonces, todo lo que ya estaba presente y organizado de alguna forma durante la dictadura de Onganía tiene una vuelta de tuerca y sobre todo una fase represiva mucho más fuerte durante la última dictadura, lo que todos ya hemos escuchado en algún momento, ¿no? Lo que tiene que ver con el control y la represión en todo el ámbito de la educación, de la cultura, ¿no? Intervención en las universidades, persecución ideológica, censura de libros, ya vamos a ver qué pasó con eso un poquito, y también cómo el terrorismo de Estado hizo foco, ¿no? En el sector universitario a través de la militancia política de los estudiantes, de los docentes, intelectuales, Y en las etc. instituciones también. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, en todas las instituciones. Y en este contexto, lo que va a marcar Fabiana Beckerman, Rafael, ¿no? Todas las personas que ya hemos leído, comienza a darse un desplazamiento o un distanciamiento, ¿no? De la investigación científica en las universidades hacia el CONICET. Decrece la participación de las universidades en la investigación científica y va a crecer con fuerza la organización e institucionalización del CONICET en este momento. ¿Por qué creen? Pensemos una hipótesis de por qué hay un proceso de financiamiento de las universidades y hay un crecimiento del financiamiento del CONICET. Más fácil llegar a la investigación de un grupo al que vos estás asalariando versus la gente que está dando clases. ¿No? A ver. Te conviene preparar a los quitarle poder. Claro. estudiantes también. Para que tengan diálogo y la política. ¿Qué más? Hay más. Sí, ahí Fabián dijo para quitarle poder. ¿Qué más? ¿Por qué es la política de la dictadura para la ciencia, ¿sí?, de financiar la investigación en las universidades y hacer crecer CONICET? Porque las universidades son por ley autónomas y el CONICET lo puedo Bueno, al exterior. es una buena idea. ¿Qué más? Igual que la dictadura, la autonomía. Sí, digamos que la autonomía no era un problema. Claro. Digamos que ya no era un problema la cuestión de la autonomía universitaria. Podían quedarse en el pan giratorio. Y a esta hora sí yo me quedo en la torta. Hoy estoy... Sí. Y de financiar las universidades es una forma también de quitarle fuerza, porque el subversivo también es enemigo, mientras al CONICET no solamente lo podés, quizás si lo separás de la universidad, contener ideológicamente, sino también podés direccionar para donde querés que vaya la investigación. Bueno, bien, vamos acá con esta idea. Tengamos la duda. ¿Querés decir algo más? Dale. Y Carlos también. Carlos se muere por hablar de este momento. Pensaba
uno piensa que hay un conflicto sobre direccionar la política científica, porque realmente el tema central y obsesivo, por lo menos en la dictadura de Onganía y después de la 76, fue el movimiento estudiantil. Es decir, la cosa difícil de tratar. Bueno. En la agenda política, realmente aquí no estamos diciendo, no, la ciencia queremos que vaya en otro sentido. O realmente lo molesto era el movimiento estudiantil. Yo creo que de eso hay algo que tengo que se responde en dos partes, que por un lado, el molesto era el movimiento estudiantil, y ahí se justifican de financiar, pero lo que vendría abajo también es otra cosa. Además, hay un más alto financiamiento, no solamente en la dirección de recursos, sino que ahí es donde entra esto de, hay algo ahí. Ahora voy a mirar números. Mercedes. También dentro del sector de investigadores académicos, es como más difícil la calidad de la conciencia de como la que hace. Digo, muchas veces es como, esto no es como ser un obrero fabril, yo hago lo que me gusta, soy un privilegiado, y creo que esta ciudad, como consiste, hay como un hilo de continuidad, que es muy difícil ver a la labor científica como un trabajo. Como un trabajo empleado, como parte de la trabajo asociada. Claro. Yo no soy dueña de los medios de producción, pero sin embargo, hay como todo un discurso de como medio chiquita respecto de, bueno, cuál es la índole del trabajo científico. Sí, total. Bien, lo primero que, entonces, acá hay puse esta cita de Oteiza, de un libro que, tengo el capítulo, se lo puedo mandar donde dice, bueno, durante la década del 20, mucho antes de lo que va a ser la organización del CONICET, toda la actividad de investigación científica pasaba en gran parte por las universidades nacionales. Y además el presupuesto para investigación científica iba a las universidades. Y de repente, hacia 1973, ya eso había disminuido un montón, ¿sí? Había disminuido bastante y además comenzaba a darse a través de otras instituciones. Bueno, acá sí ya teníamos CONICET, INTA, INTI, la Comisión Atómica, bla, bla, etc. Habían institucionalizado y se habían organizado otros ámbitos. Pero todavía vamos a ver que había parte de la investigación científica que seguía, no sé, en las universidades. Y ahora quiero que veamos qué pasa ahí. Este cuadro lo que muestra es un cuadro de un texto de Fernanda Feigel, que muestra qué empieza a pasar con los institutos de investigación. Por un lado, de CONICET y de las universidades nacionales. Vamos a ver entonces, desde la década del 60, que hay un cambio, ¿no? La tendencia, que comienza ya con el periodo, la primera parte de la década del 70, pero que además después va a tomar mucha fuerza con la última dictadura, ¿no? Vemos cómo, a diferencia de la tendencia que venía teniendo, las universidades nacionales decrecen en la cantidad de institutos de investigación y en ese momento, ¿sí?, asumen mayor relevancia los institutos de CONICET. Particularmente esto lo vemos durante la década del 70. Y después, esto nos va a salir para un poquito más adelante, pensando después en la década del 90, vemos cómo esto se da vuelta, ¿no? Y se da vuelta particularmente por la relevancia de la reorganización de las universidades nacionales y por otro lado también por el crecimiento en la cantidad de universidades. La década del 90 también es un periodo de creación de universidades nacionales que también no vamos a trabajar cuando hablemos de esa etapa. Y en esto tuvo mucho que ver también el rol de Juan Carlos del Bello, ¿sí?, que era el secretario de Políticas Universitarias y que después fue interventor del CONICET en esta década. Pero bueno, es un problema de la semana que viene. No se ve las décadas. Sí, es que justo está, dice, hasta 1960, hasta 1969, entre 1970 y 1975, entre 1976 y 1983, y después la recuperación de la democracia. ¿Se entiende? Sí. Se produce el quiebre. Sí, hay un quiebre ahí que después cambia la tendencia con el retorno a la democracia, ¿sí?
hay nuevamente un fuerte financiamiento en las universidades nacionales. Pero bueno, es un problema de la clase cuando hablemos de los 90. El gris es el total. Sí. ¿Sí? ¿Y qué es exactamente lo que se está midiendo? Dice 22, 48. La 70. cantidad de institutos de investigación. El número de institutos. Gracias. Está Instituto de Investigación, Universidad Nacional de CONICET, según periodo de creación. Bien, sigamos. Bueno, esta era una cita de Fernández Gel de este texto. En la desinstitucionalización de ciertas instituciones universitarias de investigación, particularmente en el área de las ciencias sociales, ¿no? No sé por qué. Pero se financia, bueno, se cierra la carrera de sociología, por ejemplo, ¿no? En este momento. Primero la mandan a las catacumbas de la Facultad de Derecho y después se cierra, ¿sí? Y que también vamos a ver que hubo ciertas... Esto en el texto de Fernanda Vigel está, que tiene que ver con que, bueno, hubo también ciertas situaciones particulares en las universidades nacionales. Y esta contracción también de la investigación en las universidades, sí, ella explica que tiene mucho que ver, ¿no?, con la persecución ideológica, y como también hubo un montón de investigadores que, si bien nos exiliaron, ¿no?, pasaron a trabajar al ámbito privado. Particularmente en el ámbito de las ciencias sociales, eso fue muy fuerte, ¿sí? Fue muy fuerte la creación de centros de estudios en ciencias sociales con financiamiento privado, que era a donde iban a parar quienes no se exiliaban, pero no podían seguir perteneciendo, formando parte de las universidades nacionales, públicas. Ahora les cuento por qué puse la imagen del Centro Científico Tecnológico de Mendoza. Para que antes de que alguien me diga algo, ahora lo explico. Para que vayamos, miren lo que es la vista. ¿Quién no quisiera? Viaje de estudio. Viaje de estudio, claro. Arancelamos. No, mentira. Hoy estoy. Por eso pagamos la bombera. Hoy soy Sandra Petovelo. Petovelo, sí. ¿Qué tal el mate? Se da un proceso entonces, además del crecimiento de la cantidad de institutos, ahora había que ver dónde iban a estar esos institutos. Hay un cuadro del informe de Amadeo, que es el mapa de Argentina, que está bueno, que no pude encontrarlo más, pero me acuerdo de haberlo visto en algún momento, que muestra la planificación de cómo se iban a instalar estos centros científicos tecnológicos en el país, y es lo que va a implementar después la última dictadura, ¿sí? Va a apostar fuertemente a la creación de estos institutos, que yo tengo cierta idea de que no es que vino la dictadura y de un día para el otro florecieron institutos de CONICET en todo el país, sino que estaban en línea, ¿no? Por un lado, con este proyecto que había tenido la dictadura de Onganía, ¿sí? Y también, para que me busque el mate. ¿Qué pasó? Cuando miramos deficiencia acá, no es que, les decía, no es que de un momento para el otro la dictadura decide construirlos y están funcionando, sino que tiene que ver, por un lado, con la continuación de esta política de este informe de descentralización de la actividad científica y creación de institutos regionales, de CONICET, y que además, por ejemplo, que es el Centro Tecnológico de Mendoza, había empezado a construirse desde el gobierno, del tercer gobierno peronista, ¿sí? Entonces, hay cierta continuación ahí. Yo, por lo menos, no pude encontrar algo que verifique esto, ¿no? Como que tengo el recorrido de cómo fue la creación de este centro, ¿no? Porque está en la historia del CCT de CONICET de Mendoza, ustedes entran y explican, ¿no? En el 73 pasa esto, en el 74 lo otro, y se inaugura en el 77, 78, no me acuerdo ahora. Empieza a funcionar antes. Pero me parecía que es algo para que miremos, o que para que tengamos ahí un ojo puesto, ¿no? Que no es que de repente hay institutos CONICET durante la dictadura, sino que es algo que comienza a gestarse por lo menos una década antes, ¿sí? Pero bueno, si alguno tiene alguna idea más clara, o tiene ganas de buscarlo, o tiene ganas de trabajar el tema,
está para que lo miremos, ¿no? ¿Qué pasa o cuándo comienzan a organizarse estos institutos CONICET que de repente en el cuadrito que mostramos, ¿no? Cómo la cantidad de institutos y cómo en el 76 de repente hay un montón, comienza un ratito antes. Eso en el discurso que estoy estudiando. Sí. Bueno, Loris Martín nos mencionó todo esto de la desarticulación. Supongo que, tanto quizás quería hacer esto de la regionalización del interior, porque él hace referencia al funcionamiento parasitario desarticulado de las universidades en relación al desarrollo sostenible. Es muy claro. Y por eso, bueno, y justificar la creación de estos institutos. Habría que ver qué conexión hay con este informe de Amadeo de la década del 60. Está bueno, ¿no? Es algo que... A ver, Carlos, que me parece... En matemática, la investigación matemática estaba, digamos, empieza con Rey Pastor en el siglo XX como investigación, no la formación de otras disciplinas, estaba exclusivamente en las universidades. Y en 1976 también se crea el Instituto Argentino de Matemáticas. Y el Instituto Argentino de Matemáticas está bajo la dirección de Gente de Exactas. Pero la propuesta era homogeneizar un proyecto que en algún momento en los años 60 había tenido cierto impacto, que era distribuir esta cuestión. Es decir, uno ve que la investigación matemática tuvo un pico de federalización, por ponerle un nombre, en tiempo de Rey Pastor, cuando llegaban los matemáticos extranjeros y Rey Pastor los mandaba uno a Tucumán, otro a Rosario. Después eso se pinchó. Y en 1960, 71, con financiamiento de UNESCO, volvieron a crearse intentos de hacer centros regionales, y volvió a pincharse. Y el IAM, el Instituto de Argentino de Matemáticas, tenía como finalidad justamente esto, de terminar ese ciclo de federalizar la investigación matemática a lo largo del país. Ese era el discurso, ¿no? Este instituto en particular, que tiene la sede acá en Capital, la sede central, pero que en definitiva trataba de distribuir. Los directores del instituto, ¿tenés hiciste alguna investigación? Vos sabés que no. No, está bueno trabajar el tema. Está re bueno trabajar el tema de la regionalización. ¿A quiénes nombraron? Sí. Bueno, lo mismo es que es bastante complejo, salvo, por ejemplo, salvo en el caso acá del CCT de Mendoza, que está la cronología de quiénes fueron los directivos. Me llama la atención que, por ejemplo, ahora no me acuerdo cómo es el apellido, pero se repite en la década del 70, del 80, del 90, es como siempre el mismo apellido. Entonces, y son claramente hijos, nietos, sobrinos, no sé qué será. Por eso es un apellido que no es Pérez, es como un apellido particular, es como que hay una dinastía acá. Pero bueno, ahí justo en el CCT de Mendoza está la cronología de quiénes fueron directivos. Pero no tengo idea de qué pasó con el resto, ¿no? ¿A quiénes designaron? Está bueno para hacer ese seguimiento de quiénes son. Ahora lo ponía en el librito. Hay un cuadro, ¿no? Hay un cuadrito, sí. Sí. Está en el libro de Beckerman. Sí. Voy a buscar. No sé si está con nombre y apellido, pero ella sí identificaba como el perfil de las personas que pusieron. De hecho, hay una cuestión porque se pone gente con un escaso currículum académico. Claro. Esas dos cosas plantean mucho, que son todas las mismas personas en distintos escalafones. Sí, ahora está. Nacional de senior es bastante bajo. No es que tiene gente para buscar. Claro. No es que mandan a las investigadoras de Buenos Aires a todo el país, sino que nombran gente casi sin currículum, claro. lugares, gente muy cercana al gobierno, digamos. Pero eso con la dictadura. Con la dictadura. Sí, con los 90. No, que en los 90 pasa lo mismo, ¿no? Cuando crean en las finales de la década del 80 una dependencia de CONICET en Chacabuco. No, ¿cuál es la ciudad de Alfonsín? Chivilcoy. No, Chascomús. Crean una dependencia en Chascomús. Bueno, claro. Después crean uno en Anillaco durante el menemismo. No sé por qué. El marito querido. Claro.
y el de Villa Diamante en Entre Ríos, que es de donde era Biota, que era el secretario de Ciencia y Técnica de... Hay una sede de la Universidad de Ríos. Sí, pero bueno, es como que llama la atención, ¿viste? Como que es re interesante el tema. Está bueno para pensar en tema. A ver, Mercedes quiere decir algo. Todavía está como llamado que carrera por un lugar, porque hubo esa política de decir, bueno, te abre una plaza de carrera y lo vas tratado. El de La Rioja aparecía todo el tiempo y era como, te vas y con esa carrera y era como, no eran las mismas condiciones que el todo de temas generales de acá de Buenos Aires y era como que ibas con el chupamiento. No, es que además la infraestructura estaba parecida. Claro, ibas como con infraestructura. Sí. No, hay algo muy interesante de una entrevista que hace la revista exactamente de los 90 Enrico Schifani, que era el presidente de CONICET en el momento, que él estaba muy en desacuerdo con la creación de como que se entera de que habían creado un centro científico en Anillaco, y dice en la entrevista, que no sé si habrá sido Carlos el que la tipeó o quién, pudo haber sido Carlos, no sé, que dice Stefani, bueno, yo ni sabía dónde estaba Anillaco, era algo... Pero bueno, sigamos. Igualmente también es notable porque, supongamos que hubiera sido cierta la idea, digamos, de federalizar la ciencia. Es un objetivo. Sí, total. Sí. Ahora, lo que se empieza a notar, justamente por lo que decía Mercedes, lo que se empieza a notar en esa época es que los jóvenes investigadores, teniendo mejores sueldos políticos en el interior, privilegiaban quedarse acá, se empiezan a hacer encuestas, entrevistas, a ver qué era lo que preferís, cuál era la razón, y era básicamente la tradición científica de ciertos grupos. Entonces, como que si vos querías federalizar, lo que tenías que hacer era mudar por el grupo. No alcanzaba el salario, no alcanzaba el equipo, sino la gente prefería estar acá con Buenos Aires con gente. Sí, calculo que también el peso de la deslocalización, y no solo a nivel profesional, sino personal, y desde el punto de vista profesional también, como que la concentración en el área pampeana, histórica, ¿no?, de la investigación científica, tiene que ver también con los espacios de circulación, ¿no? Porque uno no trabaja aislado, sino que trabaja en instituciones, con grupos, con cátedras, etc. Y eso también es como un peso enorme. Me parece perfecto, ¿no?, la idea de descentralizar, regionalizar, pero también hay que construir circuitos de investigación, diría Fernando Vigel, ¿no? Como, ¿qué son esos circuitos? ¿Cómo circulamos en la academia, en la investigación, con otros, ¿no? ¿Con quiénes discutimos? ¿Con quiénes vamos a, por lo menos desde el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Pero ¿con quiénes vamos a plantear o con quién vamos a discutir nuestros resultados, ¿no? En otro tipo de disciplinas, ¿sí? Yo creo que eso también es un peso importante. ¿Qué hacemos? Es como una apuesta a futuro, porque, por ejemplo, la creación del pueblo de física nuclear en Bariloche, cuando uno veía las fotos en esa época, era impar. Sí. Hoy en día, cualquier joven que quiera hacer física nuclear sabe que Bariloche es un lugar activo. Bueno, voy a mencionar muy brevemente. Sí. Los institutos dentro de la universidad, ¿eso hay algún cambio en el número de institutos de CONICET dentro de la universidad? Desconozco de ese nivel de desagregado, pero... Porque lo que tiene que los institutos de CONICET son más sí, ¿no? Históricamente se le fue entonces es muy fácil poner gente y se quedan ahí. Sí. Porque aparte de los directores, pueden estar eternamente. Creo que también la política de en muchos casos, más de los últimos 20 años. Claro. Hay algunos sistemas complejos. Sí, no sé cuánto serían en ese momento. Es algo muy de los 90, de los 80, 90. Sí, porque los pocos que habían acá igual. Sí, son posteriores. Sí. Si no me equivoco, son posteriores. Sí. La política de que la investigación se hace en institutos de CONICET, este concepto, es un concepto muy nuevo, que arranca en los 90 y sigue en los 2000 con Charrot. No, pero por eso, porque hay algunos institutos que vienen de más atrás y están dentro de esta... Bueno, lo que pasa es que antes de esa época,
no estás de investigación científica. Entonces se hacen en las universidades, en los departamentos de las universidades. Después un cambio de lógica a partir de los 90 y después el 2000. O sea, la educación, la se hace en las universidades, punto. ¿No? O sea, no es que cuando cuantificás distintos coeficientes estás cuantificando la ciencia, eso es lo que pasa. Porque puede pasar el termómetro ahí. Sí, no, pero por ejemplo, en física usted entendía o Sí. plasma, Sí. y esos vienen de antes. Claro, pero hasta Y que había gente que pertenecía a uno. Sí, pero yo ese gráfico mostró Enzo, hasta los 80 había 20 conocidos en todo el país. Y nunca se quedaron muchos. Es algo, una política Y en bastante. los 90 cae. Sí. Eso, ¿ven? 21 y después baja a 8. Nosotros con ICET eran 10, o sea, no era el espacio de ICET de investigación. Había unos institutos que vienen a los años, las universidades. Pero no se ve La historia de los científicos. ¿Cómo? Sí, pero de hecho se hacía en la misma universidad, o sea, sí, nada más que no estaba Bueno, igual contenido como algo con eso. es un tema que vamos a tomar la clase que viene cuando Sí. ponemos universidades, me parece, pero Sí. seamos un poquito porque estamos muy mal de tiempo, me falta un montón. En el ámbito de la intervención de las universidades nacionales está lo que hablamos antes, ¿no? Censura, etcétera, desaparecidos claramente, exiliados. Y ahora vamos a meternos un poquito en este tema. ¿Qué era lo que regulaba todo esto? Al final hay un cuadro con todas las disposiciones que está bueno para que analicemos. En este momento, bueno, funciona como marco normativo la ley 22.207, que está, este recorte dice, es ajena a los ámbitos universitarios toda actitud que signifique propaganda, adoctrinamiento, proselitismo o agitación de carácter político, partidario o gremial, como asimismo la difusión o adhesión a concepciones políticas totalitarias o subversivas. Tú sabes que podés estar diciendo Petovelo en este momento, ¿no? Y hay un dato muy elocuente respecto de qué pasa, ¿no?, con las universidades. Bueno, por un lado, ¿sí? Comienza a arancelarse el ingreso a las universidades, hay un sistema de cupos, de exámenes de ingreso, ¿sí? Y esto se ve muy claramente en cómo cambia y cómo disminuye la matrícula universitaria, ¿sí?, después del golpe de Estado del 76. ¿Sí? Miren en todos los casos cómo la cantidad de inscritos en universidades nacionales en el 77, si no me equivoco, disminuye a la mitad. ¿Sí? En todos los casos. La UBA pasa de 21.000 a 13.000. La Plata de 10.000 a 5.000. Córdoba de 11.000 casi a casi un poquito más de 4.500. ¿Sí? ¿Cómo hay, ¿sí?, una disminución muy fuerte de la cantidad de inscritos y que además esto se ve, ¿sí?, a lo largo de los años? ¿Sí? Es algo que, al menos durante la dictadura, se sostiene hasta el 82. Hay una caída muy fuerte de la matriculación de estudiantes en las universidades nacionales. ¿Puedo cerrar una boludez? Dale. En todos los casos, la suma de las tres, Buenos Aires, La Plata y Córdoba, no llega ni a la mitad del total de las universidades nacionales. Lo que habla de un sistema un poco más federal de lo que uno suele tener Claro. en la cabeza. Sí. Sí. Y entonces tener el límite por el cupo, porque no es un ingreso libre. No, claro. Sí, ¿hasta dónde? Más o menos, porque es el tercio de la universidad, la mitad de la matrícula. Menos de mitad. Pero sí. Es bastante. Es bastante, pero en general uno piensa que sería el 80%, o por lo menos eso es lo que yo tiendo a pensar. No, hoy tampoco es así. Ahora es menos, porque Esperaría. Metámonos un poco ahora qué pasó con el presupuesto, ¿no? Porque dijimos, bueno, hay cierre de acciones de investigación de las universidades, pero metámonos cómo se desfinancia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en esto? Acá además marca, ¿no?, cómo hay una fractura, ¿no?, entre quienes investigan en el CONICET y quienes dan clases en las universidades, ¿sí? Hay una fractura y un desplazamiento de la investigación de la docencia. Hay una separación de estas dos esferas que yo les diría que lo más normal es que vayan, no sé, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales van de la mano, ¿sí? Sos docente, continuás formándote, investigás, ¿no?
tenés una inserción académica que implica a la docencia y la investigación. Sé que en el ámbito de las ciencias exactas y naturales es algo más atípico, ¿no? Como que no es tan normal que un investigador de CONICET dé clases en grado, por ejemplo. Creo, no sé, digan ustedes eso, pero no es algo tan usual. ¿Sí? Todas. Sí, la mayoría. Sí, yo Física, todas. en física sí. También. A ver. Por ejemplo, uno mira, supongamos, y muchos de ustedes lo deben conocer mejor que yo, pero la gente de Campomar, muchos de ellos hace rato que no estaban Del IBIME. docente. En el viaje también se nota, digamos, gente, o en Conea, digamos, también gente que no hace docencia, ¿no? Me parece que En general, que hay mucha más gente que hace carrera que los que se dedican a la docencia. Y lo que pasa es que la gran mayoría de los docencia también hacen carrera. claro, ¿no? Pero, Es al revés, claro. encontrar figuras donde hay, en esos núcleos, encontrar con más frecuencia figuras que hacen investigación y que incluso hasta rechazan la idea de hacer docencia. Eso recoge también una vieja tradición del lugar mismo, ¿no? En el lugar de la actividad docente no. Bueno, es una discusión enorme esa, sí. Yo vengo del lugar. Sí, por eso. Vamos a mutear en este momento el audio. No. Hay una asociación muy fuerte. Hay una asociación muy fuerte de esto que decís. De que los investigadores que están muy metidos en investigación, los investigadores de punta, los más muy famosos, en general ven la docencia como mayoritariamente como una carga. O sea, si vos ves, empiezan a disminuir su carga docente, no empiezan a ver a venir. No ves, no. No, o en bueno, química, es como, no, bueno, hago los cursos docentes para que me den antecedentes. O sea, enseñar no me importa, me importa que me dé más puntos como currículum. Bueno, no, pero hay una discusión ahí sobre qué hacer. Hay como dos tendencias también. A mí me gustó la biología. Es como que por un lado están los que se presentan a concursos docentes, financiar y todo eso, y un poco a veces, como el sacrificio de vos haber sido el segundo, el primero y todo eso, es que en comparación a dedicar todo el tiempo en el lago, y después cuando te van a evaluar, te evalúan por las publicaciones, y un poco te matan. Y a la vez en el concurso docente también te evalúan las publicaciones. Entonces, ¿cómo es venir desarrollando un cargo y de repente empezar más al pensamiento científico que al ustedes docentes y te quedaste? Depende del concurso muchas veces. Pero sí lo Si uno mira las tablas, pero nos estamos metiendo mucho. Me acabo de abrir otra caja de Pandora, así que voy a meter censura de nuevo, voy a seguir. No. Si uno analiza el docente, la medida que sube el docente y el que sube en la dedicación, empiezan a empezar cada vez más los docentes. Sí. Hay como muchas cosas, y en la carrera de biología hay, como se dice, hay pocos lugares de docente. Te estancás muy fácil, mostrás tu tesis muy fácil. Diría que para una gustar que es investigadora, no tenemos. No hay forma de avanzar. Sí, no tenemos. Todas nuestras, por ejemplo, mi departamento, todas nuestras profesoras son interinas. No tenemos profesoras principales. Es una buena discusión para la próxima parte. Bien, este cuadro lo que muestra, bueno, antes, también hay un desplazamiento institucional, ¿no? La secretaría pasa a depender de la presidencia, ¿no? Pero este cuadro lo que marca es cómo durante la dictadura, ella, bueno, por lo menos Deckerman, de este cuadro es del libro de Deckerman, de un artículo de Deckerman, muestra que durante la dictadura hubo un crecimiento del financiamiento de la función de ciencia y tecnología. Crece el financiamiento. Pero vamos a ver cómo se distribuye este financiamiento. La primera columna es el financiamiento de CONICET. Y la segunda columna es el financiamiento de las universidades nacionales. ¿Sí? Y se ve claramente cómo, ¿sí?, se da vuelta la cantidad de dinero que se inyecta en cada una de las áreas, ¿no?
vemos cómo hasta el 75 las universidades nacionales se llevan la mayor parte de la torta, y cómo a partir del 76, sistemáticamente, es CONICET el que comienza a crecer en su financiamiento, ¿no? Si bien hay una disminución en la cantidad total del dinero que se llevan cada una de las instituciones, a partir del 77 particularmente, vemos, ¿no?, como siempre CONICET se lleva una parte más grande de la torta durante la dictadura, ¿sí? Y es algo que además crece sistemáticamente a lo largo de los años, ¿no?, en forma comparativa, ¿no? Si comparamos cómo se financia cada uno de estos sectores, CONICET y universidades, vemos cómo siempre aumenta la diferencia. Este cuadro me parece súper interesante, que también es del artículo de Beckerman. Entonces ya hablamos de cómo crecen los institutos de CONICET, ya hablamos de cómo se financia más a CONICET. Ahora me gustaría que hablemos de cómo se van a reposicionar ciertos agentes o investigadores dentro de CONICET, ¿no? Por un lado, van a empezar a circular, lo que decía hoy, me olvidé tu nombre. Santiago. Lo que decía Santiago hace un rato, que tiene que ver con que en CONICET comienzan a través también del proceso de depuración largo que hubo desde la dictadura del 66, la persecución de la AAA, ahora vamos a ver algunos nombres, y también durante este momento, en la dirección de CONICET comienzan a circular siempre los mismos nombres, ¿sí? Ahí Beckerman habla de que algunos hasta llegaron a acumular hasta 25 cargos durante el periodo, ¿sí? Fueron cambiando de cargos, pero eran siempre los mismos nombres. Y acá hay algo muy interesante que dice, bueno, sí, cuando uno se pone a analizar quiénes eran, que es algo que ya hace en este artículo, que después les voy a compartir, dice, eran personas que tenían cierto prestigio dentro del campo científico, ¿no? Tenían publicaciones en revistas, habían recibido premios, etc. Sin embargo, anteriormente nunca habían ocupado cargos en la dirección de estas instituciones, ¿sí? Eran independientes, ¿no? Para discutir un poco esa idea, me parece que esta cita nos va a servir, ¿no? Eran personas con prestigio científico, pero que no habían formado parte de la dirección de estas instituciones anteriormente. Es algo que también me parece que es una punta para el que quiera trabajarlo, ¿no? Yo sigo tirando ideas a esta altura, ¿no? Pero son cosas que me van surgiendo a medida que voy leyendo también, ¿no? Como que te dan ganas de seguir mirando qué pasa ahí. Y también hay algo interesante que tiene que ver con qué pasa con el dinero que circula en CONICET. Hay otro artículo, no me acuerdo si es de Fell o de Beckerman, donde habla qué pasa, ¿no?, con la distribución de los subsidios y cómo se canaliza el dinero en CONICET, que también hay, cuando finaliza la dictadura militar, hay un informe sobre la situación de CONICET, ¿sí? Cuando retoma la democracia, que realiza la Cecita a cargo de Sadowski, si no me equivoco, donde habla de que había habido malversación de fondos y desvío de fondos en un montón de sectores, ¿sí? Porque los fondos iban directo a las instituciones, a los diferentes institutos, y a través de determinadas fundaciones, bueno, la plata no se sabía para dónde iba. Beckerman, ¿es? O Laura Rodríguez. Bueno, no, bueno, hay mucha gente que... No, pero creo que esto es de Beckerman. Entonces, esto también es otro punto, ¿no? ¿Qué pasa con este desvío de fondos? En ese artículo van a poder seguir mirándolo, porque son las... Bueno, está bien. Bueno, acá hay un desagregado de qué pasa con el crecimiento de los institutos CONICET entre la década del 70 y el 81, ¿sí? Que es el último dato que tiene disponible acá el artículo de Beckerman, ¿no? Cómo van aumentando, ¿no? Esto es acumulativo. Pero claramente el crecimiento sostenido de los institutos, que de la misma forma que dije antes, ya había comenzado un ratito antes, ¿no? La creación del instituto de CONICET, ¿sí? Que crece fuertemente en la dictadura, pero es un proceso que se venía dando. Lo que no implica que haya sido una política para financiar las universidades nacionales, al menos hasta la dictadura, ¿sí? Hasta el comienzo de la dictadura. Eso por lo menos no se verifica, ¿no? Que la creación de institutos de CONICET era para financiar las universidades, sino que creo que ha sido algo aprovechado por la dictadura en su momento con los fines que explica Beckerman después en su texto. También, para pensar, ¿no? Se estaban creando institutos,
pero no, eso no implicaba que había un recorte anterior al financiamiento de las universidades. Y por último, me parecía importante, ¿no?, hablar de algunos números de qué sucedió durante el terrorismo de Estado, durante esta etapa, con, para que corregir un poquito, bueno, con las acciones o la acción del terrorismo de Estado en CONICET. Recién durante 2021 y 2023 se formó la Comisión de la Memoria de CONICET, que sacó un informe, después se los podemos, está en internet, también lo podemos adjuntar ya que está en la nube, que habla de qué pasó, ¿no?, en CONICET durante esta etapa. Hubo desaparecidos, hubo reconocimiento de desaparecidos que formaban parte de la institución. Esto fue en 2023. Esta imagen es de 2023, cuando se hace el reconocimiento y se coloca una placa ahí en el polo científico a quienes fueron desaparecidos de la institución. Y en este informe, que está súper interesante, es muy completo, además de reconstruir la biografía de los desaparecidos de CONICET, como que hacen una revisión muy importante de los legados durante la dictadura, y demuestran cómo, bueno, durante esta etapa también hubo una gran desvinculación de personal, ¿sí?, de personal técnico y también de becarios, ¿sí?, y también explican o hacen el recorrido de cómo es que se dan estas desvinculaciones, ¿no? Y muestran que un 75% se dio a renuncias, y por otro lado la aplicación de recursos legales de carácter persecutorio, que ahora vamos a ver cuáles eran, y que tenían su origen antes, ¿sí? Lo que les decía hoy, todo el andamiaje legal a partir del cual muchos de estos investigadores, becarios, personal técnico, administrativo de CONICET, deja de pertenecer a la institución, era un andamiaje legal que venía de antes, ¿sí? Bueno, acá está bueno porque lo que hacen en este cuadrito es cuáles eran las justificaciones que daban de por qué se los desvinculaba, que son cosas que aparecían en el legajo de estas personas, ¿sí? Y se ve que la mayoría se da por renuncia sin justificación, de repente renunciaron, ¿sí? Habría que ver ahí cuáles son las condiciones de esta renuncia, y otros que se licencian sin goce de sueldo. Y no está relevado si están detenidos desaparecidos, si se exiliaron o nada. Claro, no, eso es lo que ellos dicen. Ellos solo detectan pocos casos. Es más, creo que son 6 casos los que detectan como detenidos, como que pueden comprobar que son detenidos desaparecidos, ¿sí? Es interesante, ¿no? Como el trabajo, y es un trabajo que está en proceso además, porque eso también tiene mucho que ver con el aporte de familiares, de conocidos, de las propias instituciones donde trabajaban, ¿no? Como es un recorrido un poco más en profundidad, que debe estar, que está o estaba al menos en proceso, ¿no? De este cuadro también es de este informe de la memoria, que habla de los exonerados del CONICET según el área al que pertenecían, ¿sí? Es una distribución bastante proporcional, ¿no? Personal de apoyo, investigadores de la carrera y becarios, ¿sí? Más o menos un 30% de cada uno de estos sectores. Habían los que pudieron relevar el N de 429 personas, ¿sí? Y que muestran, bueno, a qué área pertenecían cada una de estas personas que renunciaron, o los cesantearon, o etcétera, etcétera, todo lo que vimos antes, a la institución. Y esto está bueno, que marca Beckerman, es todo el andamiaje legal a partir del cual, ¿sí?, se aplicó a estas personas que dejaron de formar parte de la institución, ¿no? Que fíjense que el primero es un decreto ley del 57, ¿sí? Estos fueron los marcos legales que aplicaron durante la última dictadura, ¿sí? Y están todos, ¿no? Desde la que le nombré de represión al comunismo, el estatuto de la carrera de investigador científico, todo lo que es la persecución antisubversiva, todo lo que tiene que ver con los el régimen de trabajo jurídico, ¿sí?, de los trabajadores estatales, que es algo que es una discusión que está de nuevo en boga, vieron que quieren cambiar ahí con la protección del trabajo estatal y demás. Bueno, siempre tratan de volver sobre este tema, y tiene que ver también con procedimientos que se realizan durante el 77 en CONICET, ¿sí?
Esto también está en el trabajo de Beckerman. A mí me parece súper interesante también el marco legal que aplican para las desvinculaciones y la persecución ideológica también dentro del Consejo. Y esto es lo que les decía antes, que tiene que ver con que el exilio de investigadores, intelectuales, etcétera, comenzó antes de la última dictadura, y es por eso que acá puse algunos ejemplos, ¿no? Rolando García, que emigra primero a Suiza, amenazado por la AAA, y después se radica en México. Sadowski, que se va a exiliar en el 74, y va a Venezuela, y después recién regresa con el retorno a la democracia, cuando Alfonsín lo designa secretario de Ciencia y Técnica. Giambiaggi, que sí emigra en el 76 y se va a instalar en Brasil. Cora Rato, que también emigra en el 74 y se instala en Venezuela. Venezuela fue un país que recibió muchos. Venezuela y México fueron dos países que recibieron a muchos investigadores, intelectuales, docentes universitarios y demás que se exiliaron, ¿sí? Y bueno, después está el caso de Boris Spivakov, que es y Brian Pollack, quienes eran los directivos de alguna forma de Eudeva, ¿no? Que están los videos, ¿no? De la quema de libros de Eudeva. Si no la vieron, búsquenla en YouTube porque es tremendo ese archivo. Los libros del centro editor. Del centro editor, perdón. Sí. Del centro editor de América Latina. Eudeva hasta el 66. Claro, sí. El video es impresionante, ¿no? Se está dando vuelta, el archivo está, no me acuerdo cuándo lo vi la última vez, pero estaba en YouTube, estaba. Y las imágenes son increíbles, es la barbarie, es como una cosa. En la laguna, la laguna de la Saladita de Sarandí. Exacto, iba a decir. Sí. Tremendo. Que aparte todas esas imágenes quedaron porque el juez las ordenó. Claro, es verdad. Uy, me salió el mate, perdón. Y acá, un ejemplo de cómo eran estas resoluciones para la exoneración de personal de CONICET. Y bueno, dicen, perdió la posibilidad de trabajar, ¿no? Porque hay una regla del estatuto que incumplió y se venció el término para que se presente a trabajar y no volvió más. Entonces, no le podemos encontrar un lugar de trabajo. Bueno, mala suerte, queda fuera de CONICET. Y en realidad es una persona que, no sé, podemos pensar que era un perseguido político, que se había exiliado, que había sido desaparecido, ¿no? Como que las causas pueden ser múltiples, y este era el tipo de resoluciones que salían para darlos de baja dentro del Consejo. Esto después se lo vamos a mostrar. En el informe de la memoria, es más, no sé por qué no lo puse, hay una reproducción de una carta que manda el padre de una desaparecida, una investigadora de CONICET, que dice, porque, ¿qué pasa? CONICET manda un telegrama a la casa diciéndole que tiene que presentarse a trabajar, y el padre de esta persona le responde con una carta de puño y letra que dice como que mi hija no va a trabajar porque no sé dónde está desaparecida, no regresó a casa desde tal fecha, fue secuestrada, y es tremenda, es muy fuerte la carta. No sé por qué no la agregué a la presentación. Pero después les voy a compartir el informe, o lo pueden googlear si si lo quieren ver antes, que es tremendo, ¿no? Y eso consta en el legajo de esta persona, además, ¿no? Esto es algo que encuentran en el legajo de esta investigadora que está desaparecida, ¿sí? Bien, para seguir reflexionando un poco, pensar entonces el traspaso de financiamiento, pensar lo que les decía antes también respecto de cómo crecen los institutos CONICET, y que esto es algo que tiene su comienzo un ratito antes de la última dictadura. Pensar también en los recursos legales que se aplicaron, ¿no? Para la persecución ideológica dentro del Consejo. Pensar también la transformación de las universidades en este momento con la caída de la matrícula, ¿sí? Fueron algunas de estas cosas que me parecía interesante mostrar en este momento. No sé si tanto pudimos hablar tanto de universidad porque es algo que sé que va a contar Carlos la semana que viene,
pero me parecía que eran algunos hilos, algunas puntas que nos pueden servir, perdón, para continuar pensando, para seguir pensando este tema. ¿Una pregunta? Sí. ¿Con Citepa qué pasó en todo ese tiempo? Desconozco, lo podemos buscar. Ese dato sería importante Sí. para el directo. Bueno. Se va a dar una pauta de... Sí, tenían algún plan de desarrollo, ¿no? Bueno, eso está bien, está bueno, ¿no? Pero eso que desconozco absolutamente. Sí, ¿qué pasó con el financiamiento de Fuerzas Armadas, no? En ciencia. Pero no sé cómo fue el tema de... Sí, es interesante ver qué pasó ahí. Es como un punto testigo. Sí, Si no ponía plata ahí, uno de los casos que puedo referenciar, ya que se sacó del CONICET, en CONEA, en el grupo de trabajo de corrupción de plantas materiales, un investigador recién doctorado, Gustavo Cagnolino, fue en misión dentro del marco del convenio con Canadá por la provisión de la central nuclear en Embalse, que digamos, había empezado a construir a partir del año 74. Y fue intimado, con firma del presidente de facto, Castro Madero, a regresar al país. Gustavo Cagnolino era un delegado del general de UPCN de Corea. Así que también fue dado de baja por no presentarse. Fue dada de baja la beca y la beca, digamos, la misión, porque en Corea una de las formas de perfeccionamiento de estos convenios era ir en misión al exterior, en este caso vinculado a la central, a la futura central. Claro. Sí, no, Fue intimado a retornar al país, obviamente él quería, la verdad que un poco inconsciente, mi jefe, que era el director de tesis, le indicó que le conseguía un trabajo allá en la Ohio State University, porque acá no era el lugar para volver. Sí, no, era algo que claramente se había sistematizado en muchos sectores del Estado. Habría que ver qué pasó. Bueno, hay estudios del INTA, del INTI sobre esta etapa, pero bueno, también lo que dice Beckerman es que hay muchos pendientes, ¿no? Como que estamos, miren, lo que decía hoy Santiago, ¿no? Estamos viviendo la dictadura desde el foco represivo y estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué pasó con la planificación de la actividad científica y demás de vista? Sí, hay muchos pendientes, quedan todavía un montón de cosas, ahí vamos, que están dando vueltas. Fabián, ¿querés decir algo? Estás muteado. Sí, no sé si lo tocarán la semana que viene, Carlos, pero en 1980 se cerró la Universidad Nacional de Luján, que fue la única universidad sí, es verdad. que cerró. Sí. No ya se lo intervino. había mencionado, creo. ¿Quién fue? Adriana fue cuando vino, creo que dijo algo de esto, como fue la única que había sido cerrada, sí. Bueno. Y hay dos hipótesis. A ver. Perdón. Sí. Una es la común que se corre, eran todos zurdos, y la otra es que había una interna entre el nacionalismo católico, uno entre el que era el rector en ese momento, que era un peronista, y el que era ministro de Educación. Pero bueno, nada, quedará para la próxima. Bueno, investiguemos un poco ahí para pensar esta hipótesis. Tengo un documento que hicieron en la Universidad de Luján sobre eso, después se lo comparto. Compartido. Estaría bueno. Sí. Bueno, vamos a cerrar acá por hoy. Ya son casi las 9. Hace mucho frío. Se vamos a convertir en muñequitos de nieve. Ahora cuando salgamos, los que están en Zoom son privilegiados hoy, la verdad. Así que bueno, nos vemos el lunes. Vamos a trabajar con la cuestión universitaria, ¿sí? Y, pósters, fechas. Fecha, preentrega.
pre-entrega, es decir, nos mandan lo que tengan, el día lunes 27 de mayo. No. PowerPoint. Paren que así escucha a la gente de Zoom. Cerramos. Pará. 27, pre-entrega. Entrega final con Monio el 10 de junio. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, explico por qué. La idea es que podamos hacerles una devolución al respecto, para después, si se permite, para cerrarlo. Los pósters los vamos a poner durante el 12 y el 13, durante la semana de la historia. Después el 10 tal vez quedaría muy apretado. No, el primero es rápido. Pero para el resto se retiran los pozos. Sí, no es problemático. El otro es el 70 en 10. No hay problema. Después vemos el tema de la exposición, o sea, la idea es que quienes puedan dejar esos días para contarle a la gente lo que están logrando estaría buenísimo, quienes no, por ahí pueden dejar con los, pero la idea de todas maneras es que el resto de la facultad, me acerco así, escuchan mejor. La idea es que el resto de la facultad sepa en qué vienen trabajando, o sea, tener un espacio ahí para intercambio. Respecto a los temas de investigación, porque surgió de charlar con varias, un pequeño recordatorio, aunque todavía están dando vueltas y armando, definiendo y demás. Tratemos, igual ya tuvimos varios intercambios, sobre todo con Enzo y con Carlos. A la hora de terminar de definir el tema, si bien hay una libertad bastante amplia para elegir el tema de investigación, para monografía y demás, tratemos de que sea lo que sea, que cruce de alguna manera con el programa de la diplomatura, ya sea con la historia de las universidades, o la historia del sistema científico, con la actualidad de algunas de esas instituciones, o algo de eso, digamos. Después, total libertad, pero que cruce con algo, ¿está bien? Sobre eso. Creo que la aclaración es algo que estamos charlando mucho con Santiago y con Enzo, es que, por ejemplo, un trabajo que tenga que ver con él, digamos, un desarrollo científico en biología o en matemáticas,